En el ocaso del siglo XVIII, una tormenta de cambios se cernía sobre Francia. La Revolución Francesa, una de las fuerzas más transformadoras de la historia, estaba a punto de estallar. Francia, un gigante adormecido, se encontraba sumido en una profunda crisis económica, con un sistema feudal que oprimía a la mayoría y beneficiaba a unos pocos privilegiados. La desigualdad social era palpable y el descontento creciente. El país estaba ahogado en deudas, resultado de décadas de gastos excesivos y guerras costosas. Las malas cosechas habían agudizado el hambre y el sufrimiento de los campesinos, mientras que el lujo y la opulencia de la corte de Luis XVI seguían imperturbables. En medio de este caos, el pensamiento iluminado de la Ilustración comenzaba a echar raíces, inspirando a los oprimidos con ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Mirando más allá de sus fronteras, los franceses veían el eco de otras revoluciones que habían logrado derrocar a sus opresores, y el sueño de un cambio similar en su patria se hacía cada vez más fuerte. Los escritos de pensadores como Rousseau, Voltaire y Montesquieu se convirtieron en la chispa que encendería el fuego de la revolución. ¿Cómo llegó esta situación a un punto de no retorno y qué fuerzas desataron el furioso vendaval de la Revolución Francesa? Las raíces de la Revolución Francesa se hunden en una profunda crisis económica y financiera. Francia estaba agobiada por una colosal deuda nacional, fruto de años de gastos excesivos, especialmente en guerras como la Guerra de los 7 Años y la ayuda a la independencia americana. La corte de Luis XVI, en su esplendor y opulencia, continuaba derrochando mientras la nación se desmoronaba. Además, las malas cosechas en los años anteriores habían llevado a una grave escasez de alimentos, lo que aumentó el precio del pan, un elemento esencial en la dieta de los franceses, y provocó hambre y descontento entre la población. La desigualdad social era otro pilar de la crisis. La sociedad francesa se regía por un sistema feudal arcaico que favorecía a la nobleza y al clero, dejando al tercer estado, que incluía a campesinos, artesanos y la emergente burguesía, soportando el peso de los impuestos. Estas divisiones se acentuaban con los privilegios exclusivos de la nobleza y el clero, como la exención de impuestos, lo que generaba un resentimiento profundo y generalizado entre las clases más bajas. El pensamiento ilustrado también jugó un papel crucial en el germen de la revolución. Las ideas de libertad, igualdad y derechos naturales, promovidas por pensadores como Rousseau, Voltaire y Montesquieu, inspiraron a los ciudadanos a cuestionar la legitimidad de una monarquía absoluta y un sistema feudal. Rousseau, con su concepto de contrato social, Voltaire, con su feroz crítica a la tiranía y la religión organizada, y Montesquieu, con su defensa de la separación de poderes, proporcionaron el marco intelectual que justificaba una transformación radical de la sociedad. Estas ideas calaron hondo en una población ya agotada por la desigualdad y el hambre. Las masas empezaron a creer que un cambio era posible y necesario, alimentando una sed de justicia y libertad que pronto se convertiría en un torrente imparable. ¿Qué eventos catalizaron esta explosión de descontento y llevaron a la chispa inicial de la Revolución Francesa? El estallido de la Revolución Francesa comenzó con la convocatoria de los Estados Generales en 1789 por el rey Luis XVI. Ante la grave crisis financiera y el creciente descontento social, Luis XVI se vio obligado a reunir a los representantes de los 3 estados, el clero, la nobleza y el tercer estado, en un intento desesperado por resolver la crisis fiscal del país. Sin embargo, esta reunión, en lugar de calmar las aguas, desató una tormenta política. El tercer estado, representando a la mayoría de la población francesa, exigió una representación más justa y un sistema de votación por cabeza en lugar de por estamento, lo que fue rechazado por el clero y la nobleza. Frustrados y determinados a llevar a cabo sus demandas, los representantes del tercer estado se autoproclamaron como la Asamblea Nacional, desafiando directamente la autoridad del rey y de las antiguas estructuras de poder.
El 20 de junio de 1789, los miembros de esta nueva asamblea se encontraron excluidos de su sala de reuniones habitual y se trasladaron a una cancha de tenis cercana, donde hicieron el histórico juramento del juego de pelota, prometiendo no disolverse hasta haber redactado una nueva constitución para Francia. Este acto de desafío simbolizaba la unidad y la determinación del tercer estado para reformar la nación. El 14 de julio de 1789, la situación alcanzó su punto de ebullición con la toma de la Bastilla, una fortaleza medieval en París que funcionaba como prisión y símbolo del despotismo real. La población parisina, enardecida por el hambre y los rumores de un complot aristocrático para aplastar la revolución naciente, asaltó la Bastilla. Aunque la fortaleza solo albergaba a unos pocos prisioneros, su caída fue un poderoso símbolo de la lucha contra la opresión y la arbitrariedad del antiguo régimen. La toma de la Bastilla no solo marcó el inicio de la Revolución Francesa, sino que también envió un mensaje claro al resto de Francia y al mundo. El pueblo estaba dispuesto a luchar por sus derechos y su libertad. Este evento encendió la llama revolucionaria en toda la nación, llevando a levantamientos y protestas en otras regiones y consolidando el poder de la Asamblea Nacional. ¿Qué siguió a estos momentos iniciales de fervor revolucionario y cómo se transformaron las estructuras políticas de Francia en respuesta a la presión popular? La Revolución Francesa avanzó rápidamente tras el estallido inicial, llevando a la formación de la Asamblea Constituyente, un órgano creado para redactar una nueva constitución. En agosto de 1789, esta asamblea promulgó uno de los documentos más importantes de la historia moderna, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este manifiesto establecía los principios fundamentales de la revolución: libertad, igualdad y fraternidad, proclamando que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. La declaración abogaba por la soberanía popular y los derechos naturales, sentando las bases para una sociedad más justa y democrática. Sin embargo, la transformación política no fue sencilla ni inmediata. En 1791, Francia adoptó una monarquía constitucional, un intento de mantener al rey Luis XVI en el trono bajo una nueva constitución que limitaba su poder y otorgaba más derechos al pueblo. Pero la relación entre el rey y la asamblea era tensa y desconfiada. Esta desconfianza alcanzó su punto álgido con la fuga de Varennes en junio de 1791, cuando Luis XVI y su familia intentaron huir de París y buscar refugio en una región aliada al antiguo régimen. La fuga fracasó y el rey fue capturado y devuelto a París, lo que minó aún más su credibilidad y aumentó la radicalización de la revolución. El intento fallido de huida del rey catalizó una mayor radicalización del movimiento revolucionario, llevando a la creación de la Convención Nacional en 1792. Este nuevo cuerpo gobernante abolió la monarquía y proclamó la Primera República Francesa. La convención fue dominada por facciones radicales como los jacobinos, liderados por figuras como Maximilien Robespierre, que defendían una república sin concesiones. Junto a ellos estaban los sans-culottes, militantes revolucionarios de las clases trabajadoras urbanas que jugaban un papel crucial en la presión popular sobre la convención. La influencia de los jacobinos y los sans-culottes llevó a la implementación de medidas cada vez más radicales, incluyendo la creación del Comité de Salud Pública y el inicio del Reinado del Terror, un periodo en el que el gobierno revolucionario utilizó el miedo y la represión para consolidar su poder y eliminar a sus enemigos. Este periodo vio la ejecución de miles de personas, incluyendo a la reina María Antonieta, y marcó una de las fases más oscuras y controvertidas de la Revolución Francesa. ¿Cómo se desarrolló el reinado del terror bajo el liderazgo de Robespierre y qué consecuencias tuvo para la revolución y la nación francesa? El reinado del terror, uno de los periodos más sombríos de la Revolución Francesa, fue liderado por Maximilien Robespierre y el Comité de Salud Pública. Robespierre, un ferviente defensor de la virtud republicana y la justicia social, creía que el terror era un instrumento necesario para proteger la revolución de sus enemigos internos y externos.
Bajo su influencia, el Comité de Salud Pública asumió poderes casi dictatoriales, implementando el terror como un medio de control absoluto. La guillotina se convirtió en el símbolo macabro de esta era. Instituida como un método de ejecución más humano, la guillotina fue responsable de la muerte de miles de personas, acusadas de traición, conspiración o simplemente de no mostrar suficiente entusiasmo por la causa revolucionaria. Entre las víctimas más notables de este periodo se encontraba María Antonieta, cuya ejecución en octubre de 1793 representó el fin de la monarquía y el triunfo del poder popular sobre la realeza. El clima de miedo y represión se extendió rápidamente, afectando a todos los estratos de la sociedad. La paranoia y la sospecha se convirtieron en parte de la vida diaria, y nadie estaba a salvo de las acusaciones. Los tribunales revolucionarios, establecidos para juzgar a los enemigos del pueblo, operaban con una rapidez brutal y a menudo sin pruebas contundentes. Las consecuencias del terror fueron devastadoras. La atmósfera de desconfianza y el uso indiscriminado de la violencia alienaron a muchos de los mismos ciudadanos que inicialmente habían apoyado la revolución. La economía se desestabilizó aún más y el tejido social de Francia quedó gravemente afectado. El miedo y la represión no solo eliminaron a los opositores de la revolución, sino que también sembraron las semillas de la discordia dentro del propio movimiento revolucionario. El fin del reinado del terror llegó en julio de 1794, con la caída de Robespierre. Su fervor intransigente y su creciente desconfianza hacia incluso sus aliados más cercanos llevaron a su arresto y ejecución. La noche del 9 de Thermidor marcó su caída, y con ella el fin del periodo más violento y represivo de la Revolución Francesa. Con la caída de Robespierre, ¿qué nuevas fuerzas tomaron el control y cómo condujeron a la ascensión de Napoleón Bonaparte en el complejo panorama post-revolucionario? Tras la caída de Robespierre, Francia se sumergió en un periodo de transición con la creación del Directorio en 1795. Este nuevo gobierno, compuesto por 5 directores, buscaba estabilizar la nación y consolidar los logros de la revolución. Sin embargo, el Directorio pronto demostró ser ineficaz, inestable y corrupto. Los desafíos internos y externos continuaron minando su autoridad y la desconfianza generalizada en el gobierno se acrecentaba. El Directorio enfrentaba una situación económica desastrosa, una continua guerra en Europa y una creciente insatisfacción popular. Los enfrentamientos entre facciones políticas eran constantes y la corrupción dentro del gobierno minaba su credibilidad. En este contexto de caos y desesperación, surgió una figura carismática y ambiciosa que prometía traer orden y estabilidad: Napoleón Bonaparte. Napoleón, un brillante estratega militar, había ganado fama por sus victorias en Italia y Egipto. Su éxito en el campo de batalla y su habilidad para ganarse el apoyo de sus soldados y el público lo convirtieron en una figura poderosa y popular. Aprovechando el descontento con el Directorio, Napoleón vio la oportunidad de ascender al poder. El 9 de noviembre de 1799, conocido en el calendario revolucionario como el 18 de Brumario, Napoleón dio un golpe de Estado. Con el apoyo de su ejército y aliados políticos, disolvió el Directorio y estableció el consulado, marcando el fin de la Revolución Francesa. Napoleón se autoproclamó primer cónsul, una posición que le otorgaba un poder casi dictatorial. El golpe de Estado de Napoleón puso fin a una década de turbulencia revolucionaria y dio inicio a una nueva era en la historia de Francia. El consulado, aunque en teoría republicano, concentraba el poder en manos de Napoleón, quien utilizó su autoridad para reformar y modernizar el Estado francés, consolidando muchos de los logros de la revolución mientras eliminaba sus excesos y radicalismos. ¿Qué impacto tuvo la Revolución Francesa en el mundo y cuál es su legado duradero en términos de cambios sociales y políticos? La Revolución Francesa dejó una profunda huella en la historia, transformando la estructura social y política de Francia y ejerciendo una influencia duradera en todo el mundo. Uno de los cambios más significativos fue la abolición del feudalismo.
Las estructuras feudales que habían dominado durante siglos fueron desmanteladas, liberando a los campesinos de sus cargas tradicionales y redistribuyendo la tierra de manera más equitativa. Este proceso ayudó a crear una sociedad más igualitaria y menos rígida en términos de clases. La secularización de la sociedad fue otro cambio crucial. La revolución debilitó enormemente la influencia de la Iglesia Católica en los asuntos del Estado, promoviendo una separación entre Iglesia y Estado que permitió el desarrollo de una sociedad más laica y moderna. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano estableció principios fundamentales que aún resuenan hoy en día, como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y los derechos individuales. El impacto de la Revolución Francesa no se limitó a las fronteras de Francia. Sus ideales y acciones inspiraron una ola de revoluciones y movimientos liberales en toda Europa y América Latina. Las guerras revolucionarias y napoleónicas ayudaron a difundir las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, sembrando las semillas de futuros levantamientos contra la opresión y la monarquía absolutista. En lugares como España, Italia y las colonias americanas, los revolucionarios se inspiraron en el ejemplo francés para luchar por sus propios derechos y autodeterminación. El legado de la Revolución Francesa es duradero y profundo. Los principios democráticos y los derechos humanos establecidos durante este periodo continúan siendo la base de muchas sociedades modernas. Las ideas de soberanía popular, igualdad de derechos y justicia social han influido en constituciones y sistemas de gobierno en todo el mundo, creando un marco global para la protección y promoción de los derechos humanos. La Revolución Francesa, con su mezcla de idealismo, violencia y transformación radical, sigue siendo un recordatorio poderoso de la capacidad de los pueblos para luchar por un cambio significativo y duradero. ¿Cómo concluyó este periodo turbulento de la historia francesa y qué lecciones podemos extraer de este proceso revolucionario? Durante la Revolución Francesa, la fleur de lis, el emblema tradicional de la monarquía francesa, fue prohibida. Este símbolo, que representaba el poder y la autoridad de los reyes, fue eliminado de los edificios públicos, documentos oficiales e incluso de la ropa. La eliminación de la fleur de lis simbolizaba la ruptura definitiva con el pasado monárquico y el rechazo a la tiranía. Los clubes políticos jugaron un papel crucial en la cultura revolucionaria, siendo lugares donde se debatían ideas y se forjaban alianzas. El Club de los Jacobinos, uno de los más influyentes, fue un centro de pensamiento radical y acciones decisivas. Figuras como Robespierre y Danton eran miembros activos. Por otro lado, los Cordeliers, liderados por Georges Danton y Camille Desmoulins, promovían una forma más directa de democracia y la defensa de los derechos de los más desfavorecidos. La revolución también influyó en la moda. La vestimenta se convirtió en una declaración política. La aristocracia y sus lujosos atuendos fueron rechazados en favor de ropa más sencilla que reflejaba los ideales de igualdad y fraternidad. Los revolucionarios adoptaron los pantalones largos, conocidos como sans-culottes, en contraste con los culotes cortos usados por la nobleza. Este cambio en la vestimenta fue un símbolo visible del nuevo orden social. La Revolución Francesa fue un periodo de transformación radical y profunda en la historia de Francia y del mundo. A través de la lucha, el sacrificio y la innovación, se derrumbaron antiguas estructuras de poder y se sentaron las bases para una sociedad más igualitaria y justa. Aunque la revolución tuvo sus excesos y momentos de oscuridad, su legado de derechos humanos y democracia perdura hasta nuestros días. La Revolución Francesa nos recuerda que el deseo de justicia y libertad puede transformar el mundo de maneras inimaginables. Gracias por acompañarnos en este video. Déjanos en los comentarios qué otro tema te gustaría que exploremos. No se te olvide dejar un like y suscribirte si te gusta el contenido. ¿Sabías que una de las batallas más emblemáticas de la historia no se libró en Europa, sino bajo la sombra de las majestuosas pirámides de Egipto? En 1798, Napoleón Bonaparte, un joven general con una ambición desmedida, lideró una expedición audaz que cambiaría el rumbo de la historia y llevaría a sus tropas al corazón del desierto.
La batalla de las pirámides no solo fue un enfrentamiento militar, sino un choque de culturas, estrategias y visiones del mundo. Pero, ¿qué llevó a Napoleón a aventurarse tan lejos de su patria y qué significó realmente esta campaña para Francia y Egipto? Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo, donde desvelaremos los misterios y las repercusiones de esta épica contienda. ¿Qué secretos ocultos descubrirían los franceses en las arenas de Egipto y cómo transformaron estos hallazgos el mundo moderno? En el umbral del siglo XIX, Europa estaba envuelta en un torbellino de conflictos y alianzas cambiantes. La Revolución Francesa había desencadenado una serie de guerras que enfrentaron a la joven república contra las monarquías europeas, deseosas de sofocar el fervor revolucionario. Francia, en medio de su propia transformación política y social, se encontraba aislada y amenazada por coaliciones internacionales. En este contexto, Napoleón Bonaparte emergía como un líder militar carismático y estratégico, ansioso por extender la influencia francesa más allá de sus fronteras. Mientras tanto, Egipto, una tierra de antigua civilización y riquezas culturales, estaba bajo el control del decadente Imperio Otomano, aunque en la práctica eran los mamelucos quienes ejercían el poder real. Este régimen feudal era fragmentado y vulnerable, ofreciendo una oportunidad tentadora para una potencia extranjera en busca de expansión. La expedición de Napoleón a Egipto tenía múltiples objetivos. Por un lado, Bonaparte buscaba debilitar a Gran Bretaña, el eterno rival de Francia, cortando su ruta hacia la India, una de sus colonias más valiosas. Al mismo tiempo, Napoleón deseaba emular a los grandes conquistadores de la antigüedad, y Egipto, con su aura de misterio y grandeza histórica, representaba el escenario perfecto para sus ambiciones personales. Además, la campaña ofrecía una vía para desviar la atención interna de los problemas políticos en Francia, consolidando su propia posición de poder y prestigio. Pero ¿cómo se prepararon las tropas francesas para esta aventura y qué encontraron al llegar a las costas egipcias? La travesía de la flota francesa hacia Egipto fue una epopeya en sí misma. En mayo de 1798, Napoleón reunió una impresionante armada de aproximadamente 400 barcos y 35.000 soldados, acompañados por un contingente de científicos, ingenieros y artistas. La flota partió de Toulon y navegó a lo largo del Mediterráneo, evadiendo hábilmente a la Marina Real Británica, siempre alerta y en busca de cualquier movimiento francés. Durante semanas, las tropas soportaron el agobiante calor y las duras condiciones a bordo, con la esperanza de una aventura gloriosa en tierras exóticas. El 1 de julio de 1798, las costas de Egipto aparecieron ante sus ojos, y la primera impresión fue tanto deslumbrante como intimidante. Los franceses desembarcaron cerca de Alejandría, encontrando un paisaje vasto y árido, dominado por el desierto y el majestuoso Nilo, la arteria vital de la región. El contraste con la verde y fértil Europa no podía ser más marcado. La cultura egipcia, con sus tradiciones milenarias, su arquitectura imponente y su clima implacable, representaba un desafío completamente nuevo para los soldados europeos. Al llegar, los franceses quedaron fascinados y desconcertados por la mezcla de lo antiguo y lo contemporáneo en Egipto. Las ruinas de templos y monumentos faraónicos cohabitaban con las estructuras islámicas y los bazares bulliciosos. El calor abrasador y la presencia omnipresente del desierto probaron la resistencia física y mental de los soldados, mientras que el choque cultural despertó su curiosidad y asombro. ¿Cómo se adaptaron las tropas francesas a este entorno hostil y qué estrategias empleó Napoleón para asegurar su primera victoria en tierras egipcias? Napoleón Bonaparte no solo era conocido por su audacia y carisma, sino también por su genialidad estratégica y táctica en el campo de batalla. En Egipto, lejos de Europa y sus campos de batalla familiares, Napoleón demostró una vez más por qué era considerado un prodigio militar. Desde el principio, su enfoque se basó en la adaptación y la innovación, ajustando sus estrategias a las peculiaridades del nuevo teatro de operaciones. Una de las tácticas más destacadas que Napoleón empleó en Egipto fue la formación en cuadro.
Esta disposición permitía a la infantería francesa formar un cuadrado hueco, con las bayonetas apuntando hacia afuera en todas las direcciones. Esta formación defensiva era particularmente efectiva contra la caballería mameluca, que era conocida por sus cargas rápidas y feroces. Los cuadros brindaban una defensa sólida y reducían significativamente las bajas francesas, mientras permitían a los soldados disparar con eficacia contra los atacantes. Además de sus tácticas militares, Napoleón tenía una visión estratégica más amplia para la campaña en Egipto. Quería desafiar la influencia británica en el Mediterráneo y abrir nuevas rutas comerciales. Además, llevó a un equipo de científicos y estudiosos para estudiar y documentar la herencia cultural y los recursos naturales de Egipto, reflejando su ambición de ser visto como un líder ilustrado, no solo un conquistador. Napoleón también comprendía la importancia de ganarse el apoyo de la población local, a través de proclamaciones y esfuerzos por respetar las costumbres y religiones egipcias. Intentó presentarse como un liberador del yugo otomano y mameluco. Sin embargo, sus verdaderos objetivos eran más pragmáticos, buscando consolidar el control francés y utilizar Egipto como trampolín para futuras campañas en el Medio Oriente y más allá. Con esta combinación de innovación táctica y visión estratégica, Napoleón se preparaba para enfrentar el desafío que lo esperaba en las cercanías de las pirámides. Pero, ¿cómo se desarrolló el primer gran enfrentamiento entre los franceses y los mamelucos? El 21 de julio de 1798, Napoleón Bonaparte y su ejército se encontraron en la llanura de Giza con las imponentes pirámides de fondo. Este escenario grandioso y antiguo le proporcionó a Napoleón una oportunidad única para inspirar a sus tropas con una frase que resonaría a lo largo de la historia. Soldados, desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan. Estas palabras no solo buscaban motivar a sus hombres, sino también recordarles la magnitud histórica del momento que estaban a punto de vivir. Para los soldados franceses, la visión de las pirámides era tanto inspiradora como intimidante. Estas estructuras colosales, construidas miles de años antes, representaban la durabilidad y el ingenio de una civilización antigua. A muchos de ellos, acostumbrados a las ciudades y campos de Europa, les resultaba difícil comprender cómo una cultura tan antigua había logrado tales hazañas arquitectónicas. Las pirámides no solo eran símbolos de poder y misterio, sino también testigos silenciosos del paso del tiempo y la grandeza de la historia humana. En el contexto de la batalla que se avecinaba, las pirámides adquirieron un simbolismo adicional. Representaban el desafío de conquistar no solo un territorio, sino también una narrativa histórica de dominación y resistencia. Para Napoleón, estas estructuras eran un recordatorio de la importancia de dejar una huella duradera en la historia, de ser parte de una saga de conquistas y logros que perduraría mucho más allá de sus propios años. Con las palabras de su líder resonando en sus oídos y las pirámides vigilándolos, los soldados franceses se prepararon para el enfrentamiento con los mamelucos. La mezcla de admiración por el pasado y la determinación de triunfar en el presente creó una atmósfera cargada de significado y propósito. Pero, ¿cómo se desarrolló la batalla de las pirámides y qué tácticas emplearon los franceses para enfrentarse a las fuerzas mamelucas? La batalla de las pirámides se desarrolló en las áridas llanuras de Giza, con los majestuosos monumentos de la antigüedad como testigos mudos del enfrentamiento. Enfrentados estaban el ejército francés, liderado por Napoleón Bonaparte, y las fuerzas mamelucas comandadas por Murad Bey. La batalla no solo decidiría el control de Egipto, sino que también marcaría un punto crucial en la carrera militar de Napoleón. Desde el inicio, Napoleón desplegó a sus tropas en la innovadora formación en cuadro, una táctica defensiva que había demostrado su eficacia contra la caballería. Cada cuadro estaba compuesto por varios batallones de infantería, dispuestos en un cuadrado hueco con bayonetas apuntando hacia afuera, creando una fortaleza impenetrable desde cualquier dirección. En el centro de los cuadros, la artillería y los suministros estaban protegidos, listos para responder a cualquier ataque.
Los mamelucos, conocidos por su habilidad ecuestre y su feroz caballería, intentaron varias cargas contra los cuadros franceses. Sin embargo, la disciplina y la formación cerrada de los franceses resultaron ser un obstáculo insuperable. Las cargas mamelucas se estrellaron repetidamente contra los muros de bayonetas, sufriendo graves pérdidas sin poder romper las líneas enemigas. La artillería francesa también jugó un papel crucial, causando estragos en las filas mamelucas con sus disparos precisos y devastadores. En cuanto al armamento, los franceses estaban equipados con mosquetes y bayonetas, apoyados por piezas de artillería móvil que podían reposicionarse rápidamente para maximizar su efectividad. Los mamelucos, por otro lado, dependían en gran medida de sus espadas curvas y lanzas, complementadas por mosquetes menos eficientes y una menor cantidad de artillería. Esta disparidad en armamento, junto con la diferencia en tácticas, inclinó la balanza a favor de los franceses. La batalla se desarrolló con una brutalidad y rapidez sorprendentes. A medida que los mamelucos se lanzaban una y otra vez contra las formaciones francesas, las bajas se acumulaban y su moral comenzaba a decaer. Napoleón, siempre presente en el campo de batalla, inspiraba a sus hombres a mantener sus posiciones y aprovechar cada oportunidad para contraatacar con precisión letal. Finalmente, la resistencia mameluca se quebró, y la victoria francesa fue contundente. La batalla de las pirámides no solo aseguró el control francés sobre Egipto, sino que también demostró la eficacia de las tácticas napoleónicas y la superioridad del entrenamiento y armamento francés. Con Egipto ahora bajo control francés, la pregunta que surge es: ¿qué consecuencias inmediatas tuvo esta victoria para la región y para los mamelucos? La victoria francesa en la batalla de las pirámides tuvo repercusiones inmediatas y profundas, tanto para Egipto como para la región circundante. Con la derrota de los mamelucos, el poder de esta antigua casta guerrera se quebrantó, marcando el fin de su dominio sobre Egipto. Los supervivientes se dispersaron y Murad Bey huyó hacia el sur, intentando organizar una resistencia que nunca llegaría a concretarse de manera efectiva. El control francés sobre Egipto se consolidó rápidamente. Napoleón estableció un gobierno provisional, implementando reformas administrativas y militares para estabilizar el país. Los franceses intentaron ganarse a la población local, respetando sus costumbres y religión, aunque el control europeo siempre fue visto con recelo y resistencia por parte de los egipcios. Regionalmente, la victoria alarmó a las potencias vecinas y especialmente a Gran Bretaña, que veía la presencia francesa en Egipto como una amenaza directa a sus rutas comerciales y a su dominio en el Medio Oriente. Esto llevó a una intensificación del conflicto entre Francia y Gran Bretaña, culminando en la Batalla del Nilo, donde la flota británica, bajo el mando del almirante Nelson, infligió una derrota decisiva a los franceses. En resumen, la victoria en la Batalla de las Pirámides aseguró el control francés sobre Egipto y debilitó significativamente a los mamelucos, pero también atrajo una mayor atención y oposición de las potencias europeas. Pero, ¿cómo afectó este encuentro cultural a ambos lados y qué impacto tuvo en la egiptología y los descubrimientos científicos? La interacción cultural entre los franceses y los egipcios durante la campaña de Napoleón fue un aspecto notable de esta expedición. Los franceses, fascinados por la rica historia y cultura de Egipto, se esforzaron por documentar y estudiar todo lo que encontraban. Este interés dio lugar a una serie de encuentros culturales que, aunque a veces tensos, resultaron en un intercambio significativo de conocimientos y perspectivas. Napoleón llevó consigo a un grupo de científicos y estudiosos conocido como la Comisión de Ciencias y Artes, que incluyó a ingenieros, arqueólogos, biólogos y artistas. Estos expertos comenzaron a explorar y catalogar los monumentos y artefactos de Egipto, dando lugar a la primera gran obra de egiptología, la monumental Descripción de Egipto. Este esfuerzo marcó el inicio de la moderna egiptología y despertó un interés mundial por la antigua civilización egipcia. Entre los descubrimientos más importantes se encuentra la piedra de Rosetta, hallada en 1799 por un soldado francés. Esta piedra resultó crucial para descifrar los jeroglíficos egipcios.
permitiendo a los estudiosos comprender la lengua y la escritura del antiguo Egipto por primera vez en siglos. La campaña también tuvo un impacto duradero en el arte y la cultura europeas, inspirando una moda por todo lo egipcio que se reflejó en la arquitectura, la literatura y las artes decorativas. Los encuentros culturales durante la campaña de Napoleón en Egipto no solo enriquecieron el conocimiento científico y arqueológico, sino que también fomentaron un diálogo intercultural que perdura hasta hoy. ¿Cómo influyeron estos descubrimientos y la campaña en general en la percepción de Napoleón en Europa y en su reputación como líder y estratega? Durante la campaña de Napoleón en Egipto, un grupo de científicos y estudiosos acompañó al ejército, formando la Comisión de Ciencias y Artes. Su misión era explorar y documentar los recursos naturales y culturales del país. Entre sus descubrimientos más importantes se encuentra la piedra de Rosetta, hallada en 1799, que fue crucial para descifrar los jeroglíficos egipcios y entender la antigua civilización egipcia. Estos expertos realizaron estudios detallados de la flora, fauna, geografía y monumentos egipcios, produciendo la monumental Descripción de Egipto. Este trabajo sentó las bases de la moderna egiptología y expandió significativamente el conocimiento científico y arqueológico de la época. ¿Qué impacto tuvieron estos hallazgos en la percepción de Napoleón en Europa y en su reputación como líder visionario? La campaña de Napoleón en Egipto tuvo un profundo impacto en Europa. Aunque fracasó estratégicamente, consolidó la reputación de Napoleón como un líder audaz y visionario. La derrota francesa en la batalla del Nilo, a manos de los británicos, no opacó los significativos logros científicos. Los descubrimientos de la Comisión de Ciencias y Artes, especialmente la piedra de Rosetta, impulsaron la egiptología y expandieron el conocimiento científico. La monumental Descripción de Egipto se convirtió en una obra fundamental, y la moda egipcia influyó en la arquitectura, el arte y la literatura europea. La expedición de Napoleón a Egipto, con sus victorias militares y descubrimientos científicos, dejó una huella indeleble en la historia. Fue una campaña que fusionó el genio estratégico con la sed de conocimiento, marcando el inicio de una nueva era en la comprensión de la antigua civilización egipcia. A pesar de los desafíos y derrotas, la figura de Napoleón emergió más poderosa y enigmática que nunca, inspirando a generaciones futuras. Acompañados por las pirámides y el eterno Nilo, los franceses no solo libraron batallas, sino que también desenterraron los secretos del pasado, conectando el antiguo Egipto con el mundo moderno. La piedra de Rosetta y la Descripción de Egipto siguen siendo testigos de una era en la que la ambición y la curiosidad se entrelazaron en un destino compartido. Entonces, la próxima vez que contemples las pirámides o leas sobre la antigua Egipto, recuerda a los soldados y científicos que, bajo el liderazgo de Napoleón, trajeron al mundo nuevos conocimientos y una perspectiva fresca sobre una civilización milenaria. Gracias por acompañarnos en este video. Déjanos en los comentarios qué otro tema te gustaría que exploremos. No se te olvide dejar un like y suscribirte si te gusta el contenido. ¿Sabías que Napoleón casi cambia la historia del Medio Oriente enfrentándose a los otomanos con un ejército en desventaja total? Hoy en Viajando en el Tiempo, te llevamos a Tierra Santa en 1799. Después de su impresionante victoria en Egipto contra los mamelucos, Napoleón Bonaparte no se conformó con dominar las tierras faraónicas. Con una visión ambiciosa y su característico genio militar, puso su mirada en Siria, territorio clave del poderoso Imperio Otomano. Sin una flota que lo respalde, enfrentando un ejército reducido y recursos limitados, Napoleón decidió embarcarse en una campaña arriesgada que cambiaría su destino. ¿Cómo logró Bonaparte llevar su genio militar a un territorio hostil, enfrentándose a obstáculos que parecían imposibles de superar? Espera, porque lo descubriremos al contextualizar la historia detrás de esta audaz campaña. Egipto en 1798, la campaña como punto de partida.
En 1798, Napoleón lideró una ambiciosa expedición a Egipto, no solo para desafiar a los mamelucos, sino para golpear indirectamente a Gran Bretaña al cortar su ruta comercial hacia la India. Con una serie de victorias estratégicas, incluida la Batalla de las Pirámides, consolidó el control francés sobre el país. Pero Egipto era solo el primer paso en su gran plan. Napoleón entendió que para mantener su posición en Egipto y asegurar su influencia en el Mediterráneo, debía debilitar al Imperio Otomano, un gigante que controlaba la región. Siria representaba una base estratégica para expandir su poder y demostrar su capacidad de liderar en condiciones extremas. Además, este movimiento también buscaba fortalecer su reputación frente a Francia, donde sus enemigos políticos estaban atentos a cualquier tropiezo. La destrucción de la flota francesa en la Batalla del Nilo por el almirante británico Horatio Nelson dejó a Napoleón y su ejército aislados, sin posibilidad de refuerzos ni suministros marítimos. Con un ejército reducido y rodeado de enemigos, el desafío era inmenso. Sin embargo, su ambición y confianza en sus habilidades lo empujaron a seguir adelante. Un dato curioso sobre esto es que Napoleón no solo llevó soldados a Egipto, también llevó a un grupo de científicos e ingenieros que realizaron importantes descubrimientos arqueológicos. Entre ellos, encontraron la piedra Rosetta, que se convertiría en la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios, marcando un hito en la historia de la arqueología. Si un hombre puede conquistar y descubrir tanto en condiciones tan adversas, ¿qué lo llevó a enfrentar los enormes desafíos logísticos y bélicos de su marcha hacia Siria? El ejército francés, liderado por Napoleón, comenzó su avance desde Egipto hacia Siria en febrero de 1799. A lo largo de esta travesía, los soldados enfrentaron un verdadero calvario. Climas abrasadores durante el día y fríos extremos por la noche. La escasez de suministros básicos como agua y alimentos agravaba la situación, mientras que las enfermedades, especialmente la peste, comenzaron a diezmar las filas. A pesar de las dificultades, Napoleón mantenía la moral del ejército, incentivando a sus hombres con promesas de gloria y riquezas en el futuro. Sin embargo, el terreno hostil y las fortificaciones otomanas dificultaban cada paso del avance. Las ciudades fortificadas en el camino, como el Arish y Gaza, eran bastiones defensivos del Imperio Otomano que representaban importantes retos para las fuerzas francesas. Aunque Napoleón y sus generales aplicaron estrategias rápidas y efectivas, las constantes emboscadas y la falta de recursos hacían que cada victoria fuera más costosa que la anterior. Al llegar a Jaffa, Napoleón se enfrentó a un sitio crucial. Tras un asedio feroz, las fuerzas francesas tomaron la ciudad en marzo de 1799, pero este triunfo quedó empañado por una decisión que ha dividido a los historiadores. Napoleón ordenó la ejecución masiva de más de 3.000 prisioneros otomanos. Alegó que no tenía recursos para mantenerlos como prisioneros, ni seguridad para liberarlos. Pero la brutalidad del acto generó controversia incluso entre sus propios hombres. ¿Fue esta crueldad un acto necesario para garantizar la supervivencia del ejército francés o simplemente un exceso de poder por parte de Bonaparte? Acre, una fortaleza costera clave, se convirtió en el mayor desafío de la campaña. La ciudad estaba defendida por tropas otomanas lideradas por Cesar Pasha, apodado El Carnicero, conocido por su ferocidad y determinación. Pero Cesar no estaba solo. Contaba con el crucial apoyo de la flota británica, comandada por Sir Sidney Smith, que aseguraba el abastecimiento constante de armas, suministros y refuerzos para los defensores. Napoleón, confiado en su capacidad para superar cualquier obstáculo, inició el sitio en marzo de 1799. Sin embargo, pronto quedó claro que el camino hacia la victoria sería más arduo de lo esperado. La falta de artillería pesada, imprescindible para romper las murallas de Acre, se convirtió en un problema insuperable. Las incursiones constantes de la flota británica y la habilidad de Smith para frustrar los planes de los franceses exacerbaron la situación. Napoleón intentó todo lo que estaba en su poder para tomar Acre.
Lanzó múltiples ataques contra las murallas, pero las fuerzas otomanas, bien abastecidas y motivadas, repelieron cada embestida. Las murallas, reconstruidas rápidamente gracias a los recursos británicos, parecían indestructibles. Mientras tanto, dentro del campamento francés, la peste bubónica comenzó a propagarse, diezmando al ejército. Napoleón, en un intento desesperado por mantener la moral de sus tropas, incluso visitó a los enfermos, algo que sus hombres consideraron un acto de valentía. Sin embargo, la enfermedad y las constantes bajas hacían que la campaña pareciera más un callejón sin salida que un camino hacia la gloria. Tras 2 meses de asedio sin éxito, Napoleón tomó la dolorosa decisión de retirarse. En sus memorias, expresó su frustración con una frase legendaria: «Si Acre hubiera caído, el mundo habría sido mío». Esta declaración encapsula no solo la importancia estratégica de Acre, sino también el impacto psicológico que esta derrota tuvo en Napoleón. ¿Puede un líder mantener su reputación intacta tras un fracaso tan evidente? En mayo de 1799, tras meses de infructuoso asedio a Acre, Napoleón tomó una decisión difícil pero necesaria: ordenar la retirada hacia Egipto. Su ejército, debilitado por la peste, las bajas en combate y el agotamiento, ya no podía sostener una campaña prolongada en territorio hostil. La retirada fue un camino arduo, marcado por las mismas condiciones adversas que habían enfrentado en el avance: calor extremo, escasez de alimentos y el acecho constante de fuerzas otomanas. A pesar de todo, Napoleón mantuvo su carácter imponente y proyectó confianza frente a sus hombres, buscando evitar el colapso moral. Incluso en medio del retroceso, Bonaparte ordenó que los heridos más graves quedaran en hospitales improvisados, una medida tanto práctica como simbólica para salvar al resto del ejército. Aunque la campaña en Siria terminó siendo un fracaso estratégico, Napoleón sabía que la narrativa podía ser tan poderosa como las victorias en el campo de batalla. A su regreso a Egipto, preparó informes detallados para Francia en los que presentó la expedición como un ejemplo de la tenacidad del ejército francés. Transformó la derrota en Acre en un éxito moral, destacando cómo había enfrentado y resistido a enemigos superiores en condiciones extremas. En Francia, estas cartas ayudaron a reforzar su imagen como un líder visionario y audaz, capaz de transformar cualquier revés en una lección de grandeza. Este manejo mediático sería una de las claves de su ascenso político en los años venideros. Incluso durante la retirada, Napoleón no perdió la oportunidad de inspirar a sus tropas. Les prometió que sus esfuerzos serían recompensados en el futuro, que su valentía sería recordada como un ejemplo para Francia y que la gloria aún los esperaba en el próximo desafío. Su habilidad para mantener la moral, incluso en los momentos más oscuros, es una de las razones por las que sus hombres lo siguieron con lealtad casi fanática. ¿Es más importante el resultado de una campaña o cómo se cuenta su historia? La campaña de Napoleón en Tierra Santa no logró sus objetivos estratégicos. Acre, el punto clave del conflicto, resistió al asedio, y el Imperio Otomano mantuvo su control en la región. Sin embargo, el genio militar de Bonaparte quedó demostrado en su capacidad para enfrentar adversidades extremas. A pesar de la falta de recursos, enfermedades y un enemigo bien abastecido, Napoleón logró mantener cohesionado a su ejército y evitar un colapso total. Este episodio también mostró una lección importante. Incluso los comandantes más brillantes tienen sus límites frente a circunstancias desfavorables. La campaña marcó un capítulo significativo en la lucha entre el Imperio Otomano y las potencias occidentales. Aunque Napoleón no logró alterar el equilibrio de poder en la región, su expedición dejó una huella en la historia del Medio Oriente, recordada como un ejemplo de la ambición europea por expandirse hacia tierras orientales. Además, reforzó la importancia estratégica de la región, un concepto que influiría en conflictos posteriores durante el siglo XIX y XX. El impacto de esta campaña trascendió los campos de batalla, llegando al mundo del arte y la literatura. En Francia, el episodio inspiró numerosas obras durante el siglo XIX.
Pintores como Antoine Jean-Gros inmortalizaron momentos como la visita de Napoleón a los enfermos de peste en Jaffa, mientras que escritores y poetas destacaron la valentía y la tragedia de la expedición. Estos trabajos ayudaron a consolidar la figura de Napoleón como un líder legendario, incluso en sus derrotas. ¿Cómo se recuerda mejor a un líder? ¿Por sus triunfos o por cómo enfrentó sus derrotas? La campaña de Napoleón en Tierra Santa de 1799 es un recordatorio de la complejidad de la historia. Un líder brillante, enfrentando desafíos imposibles, logró convertir un fracaso estratégico en una narrativa de audacia y resiliencia. Aunque no conquistó Siria ni debilitó significativamente al Imperio Otomano, Napoleón demostró que incluso en las circunstancias más adversas, su genio militar y su capacidad para inspirar a sus hombres eran incomparables. Este episodio no solo marcó un momento crucial en la lucha entre el Oriente y Occidente, sino que también dejó un legado cultural que alimentó el mito de Napoleón como un líder destinado a grandes cosas, incluso cuando enfrentaba sus límites. ¿Fue esta campaña un acto de genio militar o una ambición desmesurada que fracasó? La historia siempre tiene dos caras, y eso es lo que la hace fascinante. Si te gustó este viaje a 1799, déjanos saber en los comentarios qué otros momentos históricos te gustaría que exploremos. No olvides suscribirte y activar nuestras notificaciones para no perderte ningún video. Nos vemos en un próximo video de Viajando en el Tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una tormenta de nieve pudo cambiar el destino de miles de soldados y decidir el curso de una batalla? Hoy vamos a explorar uno de los enfrentamientos más brutales y despiadados de las guerras napoleónicas, la batalla de Eylau, librada en 1807. ¿Están listos para desenterrar los secretos de Eylau? Acompáñenos en esta aventura histórica. Para entender la batalla de Eylau, primero debemos conocer el contexto. A finales de 1806, Napoleón había conseguido importantes victorias contra Prusia, pero la resistencia no había sido completamente aniquilada. El ejército francés se enfrentaba ahora a los rusos, aliados de Prusia. Después de derrotar a Prusia en Jena y Auerstedt, Napoleón avanzó rápidamente, pero la guerra continuaba. Los restos del ejército prusiano se unieron a los rusos, formando una alianza contra Francia. Con el invierno acercándose, ambos bandos se preparaban para una confrontación decisiva. El ejército francés, agotado pero decidido, mantenía alta moral tras sus victorias. Los rusos, bajo el mando del general Bennigsen, eran un adversario formidable con una mezcla de soldados experimentados y nuevos reclutas, dispuestos a defender cada terreno. En medio de esta tensión, ambos ejércitos se dirigieron al este de Prusia. Los franceses buscaban una victoria decisiva, mientras los rusos se atrincheraban para detenerlos. Así se preparaban para la batalla de Eylau, lista para poner a prueba la fortaleza y el ingenio de ambos líderes y sus ejércitos. La batalla comenzó el 7 de febrero de 1807, cerca del pueblo de Eylau, en el este de Prusia. Bajo una intensa tormenta de nieve, ambos ejércitos se encontraron. Las condiciones climáticas jugaron un papel crucial, ya que la visibilidad era casi nula. La nieve caía con furia, creando un manto blanco que cubría el campo de batalla y dificultaba la orientación de las tropas. Los soldados apenas podían ver a unos metros delante de ellos, y el ruido del viento y la nieve amortiguaba los sonidos de los tambores y las órdenes de los oficiales. En medio de este caos, los ejércitos francés y ruso se enfrentaron, intentando mantener la cohesión y el control bajo circunstancias casi imposibles. Napoleón decidió lanzar un ataque inicial a pesar de las condiciones adversas, sabiendo que tomar Eylau era crucial. Los soldados franceses avanzaron lentamente, casi invisibles entre la nieve. La resistencia rusa fue feroz, con tropas atrincheradas en el pueblo defendiendo cada calle y edificio. La artillería francesa comenzó a disparar, sus cañonazos resonando como truenos en el aire gélido. Las explosiones levantaban nubes de nieve y tierra, creando una niebla aún más densa. A pesar de la visibilidad casi nula, los artilleros apuntaban con precisión,
Intentando desarticular las defensas rusas, la infantería francesa, con bayonetas caladas, se lanzó al ataque, avanzando entre ráfagas de nieve y metralla. Por su parte, los rusos, liderados por el general Bennigsen, no se dejaron intimidar. Respondiendo con su propia artillería, se defendieron con tenacidad, utilizando la tormenta a su favor para ocultar sus movimientos y tender emboscadas a los franceses. Las primeras horas del combate fueron un caos absoluto, con ambos ejércitos luchando no solo contra el enemigo, sino también contra la furia de la naturaleza. ¿Cómo se desarrollaría el ataque inicial francés en este entorno hostil y quién se destacaría en medio de esta tormenta de nieve y sangre? Napoleón lanzó un ataque inicial para capturar Eylau, que estaba en manos rusas. Aunque los franceses lograron tomar el pueblo, enfrentaron una feroz resistencia. Aquí se destacaron las tácticas de infantería y la utilización de la artillería. Los franceses avanzaron con precisión militar, adaptándose rápidamente al terreno nevado. La infantería, bien entrenada y disciplinada, se movió eficazmente, mientras la artillería se posicionó estratégicamente para bombardear las defensas rusas. Los cañones tronaron en medio de la tormenta, creando brechas en las líneas enemigas. Los combates en las calles de Eylau fueron intensos. Los franceses, determinados a tomar el control del pueblo, se enfrentaron a los defensores rusos en encarnizados combates cuerpo a cuerpo. Las calles se convirtieron en escenarios de violencia brutal, con soldados luchando con bayonetas, espadas y cualquier arma disponible. A pesar de las condiciones extremas, los franceses lograron avanzar, capturando edificios clave y estableciendo posiciones defensivas. Sin embargo, la resistencia rusa fue tenaz. Los defensores, aprovechando su conocimiento del terreno y la cobertura proporcionada por la tormenta, contraatacaron con ferocidad. Las bajas aumentaron rápidamente en ambos bandos y las calles de Eylau se tiñeron de rojo. A pesar de las dificultades, las tácticas de Napoleón comenzaron a dar frutos. La coordinación entre la infantería y la artillería permitió a los franceses mantener la presión sobre los rusos. Las unidades de artillería, moviéndose con una agilidad sorprendente, continuaron bombardeando las posiciones enemigas, mientras la infantería consolidaba las ganancias y se preparaba para los contraataques inevitables. En este punto crucial, la batalla se encontraba en un delicado equilibrio. Los franceses habían logrado avances significativos, pero la resistencia rusa seguía siendo formidable. ¿Cómo respondería el ejército ruso a esta ofensiva francesa y qué estrategias desplegarían para recuperar el terreno perdido? El contraataque ruso fue devastador. Con el amanecer del 8 de febrero, el ejército ruso, dirigido por el general Bennigsen, lanzó un ataque masivo. Los combates cuerpo a cuerpo fueron intensos y las bajas se acumulaban rápidamente. A medida que la primera luz del día rompía a través de la tormenta de nieve, Bennigsen ordenó un asalto total. Las fuerzas rusas, aprovechando el breve respiro proporcionado por la noche, se lanzaron con renovada energía contra las posiciones francesas en Eylau. El ataque fue coordinado y feroz, con columnas de infantería avanzando en oleadas, apoyadas por un potente fuego de artillería. Los combates cuerpo a cuerpo alcanzaron un nuevo nivel de brutalidad. Las calles de Eylau se convirtieron en un infierno de disparos, bayonetas y espadas. Los soldados luchaban encarnizadamente, conscientes de que cada metro ganado o perdido podía significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Las bajas aumentaron a un ritmo alarmante, con ambos bandos sufriendo terribles pérdidas. El general Bennigsen desplegó una serie de tácticas destinadas a desorganizar a las fuerzas francesas. Utilizando la nieve y la niebla matutina como cobertura, envió destacamentos de cazadores y cosacos para hostigar a las unidades francesas y cortar sus líneas de suministro. Estas unidades móviles sembraron el caos entre las tropas de Napoleón, obligándolas a luchar en múltiples frentes y dificultando la coordinación de la defensa. A pesar de la intensa presión, la resistencia francesa se mantuvo firme. Los soldados, endurecidos por años de campañas, no cedieron.
Napoleón, mostrando su genio táctico, reorganizó personalmente sus tropas, enviando refuerzos a puntos críticos y ordenando contraataques para aliviar la presión sobre las unidades más vulnerables. La lucha se extendió por horas, con un constante intercambio de golpes y maniobras. La artillería francesa respondió con igual ferocidad, bombardeando las posiciones rusas y creando zonas de destrucción en las líneas enemigas. A pesar del desgaste, ambos ejércitos mostraron una tenacidad increíble, negándose a ceder terreno. En medio de este caos surgieron historias de valentía y sacrificio. Oficiales y soldados de ambos bandos demostraron un coraje notable, liderando cargas, defendiendo posiciones imposibles y enfrentando la muerte con determinación. La batalla de Eylau se convirtió en un símbolo de la resistencia y el valor humano frente a la adversidad más extrema. ¿Cómo afectó la carga de caballería de Murat el curso de la batalla y qué impacto tuvo en el resultado final? Uno de los momentos más impactantes de la batalla fue la carga de caballería liderada por el mariscal Murat. Con más de 10.000 jinetes, esta carga es considerada una de las más grandes de la historia. Sorprendió a los rusos y permitió a los franceses recuperar parte del terreno perdido. El mariscal Joachim Murat, conocido por su valentía, recibió la orden de Napoleón de realizar una maniobra desesperada para aliviar la presión sobre las fuerzas francesas. Reunió a su caballería, compuesta por coraceros, dragones, húsares y lanceros. Mientras la masa de jinetes se preparaba, la tensión era palpable. Con su distintivo uniforme, Murat cabalgó al frente, infundiendo confianza a sus hombres. Con un grito de guerra, la caballería se lanzó hacia adelante, avanzando rápidamente a través de la nieve y el hielo. El impacto fue devastador. Los jinetes franceses arremetieron contra las líneas rusas con una fuerza irresistible, rompiendo las formaciones enemigas y sembrando el caos. La sorpresa y el pánico se extendieron entre los soldados rusos, que no esperaban una carga de tal magnitud en medio de la tormenta de nieve. La poderosa embestida de la caballería francesa abrió brechas significativas en las filas rusas, permitiendo a la infantería francesa avanzar y recuperar posiciones clave. La carga de Murat no solo tuvo un impacto táctico inmediato, sino que también elevó la moral de las tropas francesas. Ver a sus compañeros jinetes avanzar con tanta valentía inspiró a los soldados de infantería a luchar con renovado vigor. Las tropas rusas, por otro lado, se vieron forzadas a retroceder y reorganizarse, perdiendo el impulso de su contraataque inicial. Este audaz movimiento de caballería, una de las más grandes y dramáticas de la historia militar, demostró la habilidad de Napoleón y sus comandantes para aprovechar cada oportunidad. La carga de Murat no solo cambió el curso de la batalla de Eylau, sino que también se convirtió en un ejemplo legendario de valentía y estrategia militar. Pero, ¿cómo influyó el implacable clima en las tácticas de ambos ejércitos y qué consecuencias tuvo para los soldados en el campo de batalla? El clima extremo fue un enemigo común para ambos bandos. Las bajas temperaturas y la nieve dificultaron el movimiento de tropas y la visibilidad. Se dice que muchos soldados murieron no solo por las heridas de combate, sino también por la hipotermia. La tormenta de nieve que cubrió el campo de batalla de Eylau fue implacable. La visibilidad era tan baja que los soldados apenas podían distinguir a sus compañeros de sus enemigos. Las tropas luchaban en un entorno donde el frío era tan penetrante que los rifles y cañones se congelaban, y las extremidades entumecidas dificultaban el manejo de las armas. El viento cortante y las ráfagas de nieve creaban un ambiente desolador, donde cada paso era una lucha contra la naturaleza misma. Los soldados, envueltos en sus abrigos y mantas, intentaban mantenerse calientes, pero el frío era abrumador. Las bajas temperaturas causaron estragos no solo en el equipo militar, sino también en la moral de los hombres. Los relatos de soldados que sucumbieron a la hipotermia son numerosos. Muchos fueron encontrados congelados en sus puestos, incapaces de continuar debido a la parálisis del frío extremo. La nieve profunda dificultaba el movimiento de las tropas y los suministros, y los heridos que no podían ser evacuados rápidamente enfrentaban una muerte lenta y agonizante por exposición.
Ambos ejércitos tuvieron que adaptarse rápidamente a estas condiciones adversas. Las tácticas convencionales de movimiento y ataque fueron reevaluadas constantemente. Las comunicaciones entre unidades eran difíciles, ya que el sonido se amortiguaba en la tormenta y los mensajeros a menudo se perdían en el laberinto blanco. La logística se convirtió en un desafío monumental, con caminos y senderos bloqueados por la nieve y los suministros vitales atrapados lejos del frente. El general Bennigsen y Napoleón, conscientes de que el clima no favorecía a ninguno de los dos bandos, tuvieron que ajustar sus estrategias. Para Bennigsen, mantener la cohesión y moral de sus tropas en tales condiciones fue crucial. Napoleón, por su parte, utilizó su conocimiento del terreno y las condiciones climáticas para realizar maniobras inesperadas, aprovechando momentos de visibilidad reducida para lanzar ataques sorpresa. La lucha contra el clima fue casi tan intensa como la lucha contra el enemigo. Cada soldado, más allá de su nacionalidad, enfrentó el mismo implacable adversario, el invierno prusiano. Este factor natural añadió una capa adicional de sufrimiento y desafío, recordando a todos los involucrados que, en la guerra, no solo se lucha contra hombres, sino también contra los elementos. ¿Cómo afectaron estas condiciones extremas el resultado final de la batalla y qué decisiones estratégicas tomaron los líderes en respuesta a este implacable enemigo natural? La batalla de Eylau terminó sin un vencedor claro. Aunque Napoleón mantuvo el control del campo de batalla, las enormes pérdidas humanas y la falta de una victoria decisiva lo hicieron reconsiderar su estrategia. Se estima que las bajas francesas y rusas superaron los 50.000 hombres. La brutalidad del combate y las condiciones extremas dejaron una profunda huella en ambos ejércitos, con cuerpos congelados en el campo de batalla. Aunque Napoleón mantuvo el terreno, no logró desmoronar la resistencia rusa. Para Napoleón, Eylau fue un duro recordatorio de los límites de su poder militar. Mostró que su brillantez táctica y la valentía de sus tropas podían ser desafiadas por un enemigo tenaz y el clima adverso. Las enormes bajas obligaron a Napoleón a reconsiderar sus tácticas y estrategias, subrayando la necesidad de adaptabilidad y prudencia en futuras campañas. Para los rusos, el resultado fue un motivo de orgullo y resiliencia. A pesar de una victoria clara, lograron resistir el embate de uno de los ejércitos más poderosos del mundo. La tenacidad y valentía mostradas en Eylau reforzaron la moral rusa y consolidaron su reputación como un adversario formidable, que no se rendiría fácilmente. La capacidad de resistir a Napoleón, una batalla tan feroz, alimentó la determinación del ejército ruso y del pueblo, preparándolos para futuras confrontaciones. El impacto de la batalla de Eylau en las guerras napoleónicas fue significativo. Fue la primera vez que Napoleón no consiguió una victoria clara, lo que mostró que su invencibilidad estaba en cuestión. También resaltó la tenacidad del ejército ruso, que continuaría siendo un rival formidable. Este enfrentamiento demostró que las campañas de Napoleón no serían fáciles ni rápidas, y que la resistencia en el este de Europa sería dura y prolongada. Eylau sirvió como preludio a las batallas futuras, donde la resistencia rusa y las condiciones geográficas y climáticas seguirían siendo factores decisivos. La batalla también influyó en la percepción europea de Napoleón y su ejército, mostrando que podían ser detenidos y que la lucha contra ellos requeriría sacrificios enormes y estrategias innovadoras. La batalla de Eylau nos recuerda la brutalidad de las guerras y el costo humano que conllevan. A pesar de la falta de una victoria decisiva, este enfrentamiento destacó la resistencia y la valentía de los soldados en ambos bandos. En medio de la nieve y el hielo, bajo condiciones casi inimaginables, hombres de distintas naciones lucharon con una determinación feroz, dejando atrás historias de sacrificio y coraje. Eylau es un testimonio de la tenacidad humana frente a la adversidad más extrema. Nos muestra cómo la estrategia y el liderazgo pueden influir en el curso de la historia, pero también cómo el factor humano y las fuerzas de la naturaleza pueden desafiar incluso a los más grandes comandantes. La carga de caballería de Murat.
El contraataque ruso liderado por Bennigsen y la lucha incansable de los soldados en ambos lados nos enseñan que en la guerra, la línea entre la victoria y la derrota es delgada, y a menudo está manchada de sangre y sufrimiento. Este enfrentamiento épico también subraya la importancia de la adaptabilidad y la preparación en el campo de batalla. Las lecciones aprendidas en Eylau influirían en las decisiones estratégicas de Napoleón y sus oponentes en las campañas posteriores. Es un recordatorio eterno de que la guerra no solo se gana con armas y tácticas, sino también con el espíritu indomable de aquellos que están dispuestos a luchar hasta el final. Así, la batalla de Eylau se erige no solo como un capítulo crucial de las guerras napoleónicas, sino como un símbolo de la resistencia y la valentía humana. Mientras recordamos a los que cayeron en ese campo helado, también reflexionamos sobre el legado de su lucha y el impacto duradero que tuvo en la historia europea. ¿Qué otras historias de valentía y sacrificio nos esperan en los anales de la historia? Solo explorándolas podremos entender completamente el verdadero costo y el valor de la guerra. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. Hasta aquí el video de hoy. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante. Nos vemos en el próximo video de Viajando en el Tiempo. ¿Qué pasa cuando el hombre más poderoso del mundo se queda sin aliados, sin ejército y sin tiempo? Es 1814. Napoleón Bonaparte, el estratega que puso de rodillas a Europa, está acorralado. Hace apenas unos años, su imperio parecía indestructible, pero ahora su suerte ha cambiado. Sus enemigos han aprendido de sus errores y están decididos a acabar con él de una vez por todas. Las tropas de la Sexta Coalición han cruzado el Rin. París está en la mira. Francia se desmorona desde adentro. Hambre, revueltas, traiciones. Napoleón aún tiene su genio militar, pero ¿será suficiente para detener lo inevitable? Esta es la historia del principio del fin. La última gran lucha de Napoleón antes de su caída. Pero entender cómo llegó a este punto, hay que retroceder unos meses y ver dónde comenzó su caída. La batalla que marcó el principio del fin. ¿Cómo fue que Napoleón sufrió su peor derrota en Leipzig? Octubre de 1813. Leipzig. El rugido de los cañones resuena en el campo de batalla mientras el ejército de Napoleón, que alguna vez fue invencible, se enfrenta a su mayor desafío. Durante 3 días de lucha feroz, las fuerzas de la Sexta Coalición, conformadas por Rusia, Prusia, Austria y Suecia, destrozan sus líneas. Napoleón pierde más de 80.000 hombres y se ve obligado a retirarse. Por primera vez, el emperador ha sido completamente derrotado en el campo de batalla. Pero la humillación no termina ahí. En diciembre, las tropas de la coalición cruzan el Rin y llevan la guerra hasta suelo francés. Francia, el corazón de su imperio, está en peligro. Napoleón está solo. Sus aliados lo han abandonado, su ejército está diezmado y la moral de sus hombres es la más baja de toda la guerra. Sin embargo, no sería Napoleón si no intentara lo imposible. Con un imperio al borde del colapso, su genio militar fue puesto a prueba como nunca antes. Pero, ¿podría haber revertido lo inevitable y cambiado el destino de Francia? La respuesta comenzó en enero de 1814, cuando los ejércitos enemigos atravesaron la frontera. La invasión de Francia había comenzado. Enero de 1814. Las tropas de la Sexta Coalición cruzaron la frontera francesa. Por primera vez en casi 20 años, la guerra llegaba al corazón de Francia. Napoleón, que había llevado el conflicto a cada rincón de Europa, ahora debía defender su propia casa. El ataque se dividió en 2 frentes principales. Desde el norte avanzaba Gebhard Leberecht von Blücher, el general prusiano conocido como el perro rabioso de la coalición, un veterano con una sola misión: vengar la humillación de Prusia a manos de Napoleón. Desde el este, el comandante austriaco Karl Philipp Schwarzenberg lideraba la ofensiva principal hacia París, con un ejército abrumadoramente superior en número. Napoleón solo tenía 70.000 soldados para enfrentar a casi 400.000 enemigos. Francia estaba en caos. La población sufría hambre, las ciudades temían saqueos, y la sombra de la monarquía borbónica comenzaba a alzarse de nuevo.
Muchos ya veían al emperador como un hombre acabado, pero Napoleón no pensaba rendirse sin pelear. Sabía que su única esperanza era evitar que los ejércitos enemigos se unieran en un solo frente. Si lograba aislarlos y derrotarlos por separado, aún podía inclinar la balanza a su favor. Aquí es donde comienza su última gran demostración de genio militar, la legendaria campaña de los 6 días. ¿Podría un ejército pequeño y agotado desafiar toda lógica y vencer a una fuerza 4 veces mayor? Febrero de 1814. Napoleón estaba acorralado, pero no derrotado. Con un ejército extenuado y en absoluta desventaja numérica, decidió hacer lo que mejor sabía: atacar antes de que sus enemigos pudieran reagruparse. En un despliegue de estrategia fulminante, en solo 6 días golpeó con precisión quirúrgica a los ejércitos aliados. Lo que parecía una retirada desesperada se convirtió en una de las campañas más brillantes de su carrera. 10 de febrero, Batalla de Champaubert. Napoleón atrapó y aniquiló a un cuerpo ruso aislado. Una victoria relámpago. 11 de febrero, Batalla de Montmirail. Blücher avanzó confiado con sus prusianos, pero Napoleón lo sorprendió y lo obligó a retirarse. 12 de febrero, Batalla de Château-Thierry. Con una ofensiva feroz, empujó a los aliados fuera del campo, desordenando. 14 de febrero, Batalla de Bauchamps. Golpe devastador a los prusianos. Blücher apenas logró escapar con vida. 4 victorias en 6 días. Un ejército de apenas 30.000 hombres había derrotado a fuerzas que lo superaban 4-1. Era una hazaña increíble. La velocidad, el ingenio y la audacia de Napoleón seguían intactos. Pero si bien cada batalla era un triunfo táctico, la realidad estratégica no cambiaba. La guerra no se ganaba solo con victorias en el campo. La coalición tenía más hombres, más recursos y un objetivo claro: tomar París. Los aliados habían aprendido la lección. En lugar de seguir enfrentando directamente a Napoleón, decidieron atacarlo donde más le dolía. La trampa se cerraba. ¿Podría el emperador evitar lo inevitable? Las victorias de Napoleón en la campaña de los 6 días fueron impresionantes, pero no cambiaron la realidad. La sexta coalición aún tenía una abrumadora superioridad numérica. Y lo peor de todo, sus enemigos habían aprendido de sus errores. Schwarzenberg y Blücher tomaron una decisión radical. No lucharían más contra Napoleón. En lugar de eso, avanzarían directamente sobre París. Napoleón, al darse cuenta de la maniobra, intentó interceptarlos, pero los aliados habían planeado su estrategia a la perfección. Dejaron pequeñas fuerzas como carnada, obligándolo a desviarse en enfrentamientos innecesarios, mientras su verdadero golpe se dirigía al corazón de Francia. Mientras Napoleón luchaba en el campo, en París se gestaba algo aún más peligroso: la traición. Muchos de sus generales ya no creían en la victoria y comenzaron a buscar su propio beneficio. Entre ellos estaba el mariscal Auguste Marmont, uno de los más cercanos al emperador. En secreto, comenzó a negociar con los aliados. El 30 de marzo de 1814, las tropas de la coalición llegaron a las puertas de París. La ciudad no estaba preparada para resistir. Marmont, junto a otros oficiales, entregó la capital sin luchar. París cayó sin que Napoleón estuviera allí para defenderla. El fin del emperador era inevitable. ¿Intentaría seguir peleando o finalmente aceptaría su destino? Cuando Napoleón recibió la noticia de la caída de París, se negó a aceptarlo. Todavía creía que podía revertir la situación. Reunió a los restos de su ejército y marchó hacia la capital con la esperanza de reorganizar la resistencia. Pero al llegar a Fontainebleau, la realidad lo golpeó con toda su crudeza. Ya no tenía un país que defender. Sus mariscales, aquellos mismos hombres que lo habían seguido en tantas victorias, se negaron a seguir luchando. No querían ver a Francia devastada por una guerra sin esperanza. Uno por uno, le dieron la espalda. El emperador estaba solo. El 6 de abril de 1814, Napoleón abdicó en favor de su hijo, Napoleón II. Pero los aliados no aceptaron. No querían dejar ningún cabo suelto.
Exigieron su rendición total. Napoleón, sin opciones, cedió. Como castigo, fue enviado al exilio en la isla de Elba, una pequeña roca en el Mediterráneo, donde se le permitió conservar el título de emperador de una isla de apenas 20 kilómetros de largo. Para muchos, esta era la última página de su historia. Pero, ¿realmente había terminado la historia de Napoleón? Europa pensó que sí. Los reyes y emperadores creyeron haber derrotado para siempre al hombre que había puesto el continente de rodillas. Pero estaban equivocados, porque menos de un año después, Napoleón escaparía de Elba y regresaría a Francia para jugar su última carta. Un regreso que sacudiría a toda Europa. Pero más allá de su audaz regreso, surge una pregunta aún más grande. ¿Fue Napoleón un héroe que luchó hasta el final por su imperio o un hombre cegado por su propia ambición, incapaz de aceptar la derrota? Napoleón Bonaparte fue un genio militar, un estratega sin igual que redefinió la guerra y cambió el destino de Europa. Pero también fue un hombre cuya ambición no conocía límites, incapaz de aceptar que su era había llegado a su fin. Su abdicación en 1814 marcó el colapso de un imperio que, en su auge, había dominado casi todo el continente. Sin embargo, su historia no terminó ahí. En menos de un año, desafiaría lo imposible una vez más, escapando de Elba y marchando de regreso a París en lo que se conocería como los 100 días. El mundo entero contuvo la respiración mientras Napoleón recuperaba su trono sin disparar una sola bala. Pero su última apuesta lo llevaría a un destino inevitable: Waterloo. Así terminó la leyenda de Napoleón, pero su impacto en la historia sigue más vivo que nunca. ¿Fue el último gran líder de la era clásica o el primero de los dictadores modernos? ¿Su ambición lo hizo grande o fue, en última instancia, su perdición? Déjanos saber si quieres saber más sobre Waterloo en los comentarios y no olvides darle like a este video y suscribirte para seguir viajando en el tiempo con nosotros.